Tengan muy buenos días, tardes o noches. Este día hablaremos sobre cuántos y cuáles son las capas de seguridad, explicar cada una de las capas de seguridad, mostraremos herramientas también de seguridad y mostraremos unos productos de las herramientas mencionadas, ya sean comercial o de software libre. También explicaremos qué consiste WhatsApp y explicaremos cada uno de ellos. Los integrantes del grupo son su servidor Alexander Serna, Rodrigo Campo y Rubén Vigil. Ahora bien, primero comenzaremos hablando qué son las capas de seguridad. En seguridad, el concepto de capas de seguridad no es más que implementar estrategias de seguridad de la información. En otras palabras, sería como tener controles definidos en cada capa. Además, es una forma eficaz para combatir y prevenir también posibles ataques a través de diferentes capas de seguridad. Y es que cada capa está dedicada para una tarea en específico, pues se encargan de construir una barrera de difícil acceso, ya que los sistemas de seguridad por capas se han convertido, por así decirlo, en una solución efectiva para la defensa y seguridad de las empresas o sistemas de información y otros activos a proteger. Ahora bien, ¿cuáles son las capas? Existen 7 capas de seguridad que son la capa 1, que es política y procedimiento y educación, también la podemos encontrar como capa humana. Luego tenemos la capa 2, que es la capa de seguridad. Tenemos la capa 3, que es la de perímetro. Luego tenemos la capa 4, que es la de red. Luego tenemos la capa 5, que es seguridad de dispositivo final. Luego tenemos la capa 6, que es la de aplicación. Y por último y más importante, tenemos la capa 7, que es la de datos. Como podemos observar en la diapositiva, eh, eh, hay varias capas donde por último tenemos la de datos, porque lo que las capas intentan lograr es que no se llegue tan rápido a la información, ya que eso es lo valioso para las empresas. Ahora bien, explicaremos cada una de las capas. Primero comenzaremos con la capa de política, procedimiento y educación. Esta capa se podría decir que es la capa humana. Aquí se podría decir que se encuentra el eslabón más débil en toda la seguridad, ya que ésta depende mucho de las personas. Eso no significa que las personas conscientemente permitan que los criminales accedan a los sistemas o a las infraestructuras de la red. Lo que sucede es que no todos entienden por completo la tecnología que está usando o sus posibles debilidades. Por eso el mejor método para mantener esta capa segura es el entrenamiento y las capacitaciones. Esto se debe realizar constantemente, dada que la velocidad de la evolución de la tecnología necesita estar siempre actualizada, lo que podría reducir bastante la probabilidad de un ataque exitoso. Luego de esto tenemos la capa de seguridad física. Esta capa integra la anterior, que es la capa humana, por así decirlo, puesto que este acceso físico a un activo puede lograrse mediante ayuda humana. Esto pone vulnerable a las demás capas del modelo de defensa profunda. De nada serviría tener un firewall o una detención de acceso a Internet o de un antivirus en el centro del servidor si no está protegido físicamente, ya que esta capa los riesgos que se encuentran es en el acceso físico. Por eso tenemos que permitir que solo las personas apropiadas, autorizadas y de confianza tengan acceso directo o físico a los equipos vulnerables y de información sensible. Tenemos que tener en cuenta algunos puntos, que es la instalación de puestos de control, sistemas de videovigilancia, sistemas de control de acceso físico y seguimiento de las actividades de los usuarios en los cuartos de los equipos, así como la manipulación de los servidores también. Luego de esto pasamos a la capa perimetral. Esta es la primera capa lógica. Si se trata de las capas, esta se trata de la capa externa de la red de una empresa. Esto es el punto donde se conectan y hay acceso a los datos e incluye todo
y cualquier dispositivo conectado a la red. Los riesgos de la capa de red perimetral, también conocido como zona desmilitarizada o DMZ, tiene su origen en el posible acceso por parte de un atacante a las redes de áreas extensas como WAN y a los niveles de la red que se conectan. Los principales problemas que se centran en los puertos son en el TCP y UDP, que están disponibles en la red. Se podría decir que antes era más fácil proteger el perímetro porque los equipos se conectaban estaban limitados, por decirlo, era la computadora o la impresora. Ahora también existen las laptops, los smartphones, las tablets, incluso los smartwatches. Para tener un control de ellos debemos determinar cuáles son los datos que están pasando por esta capa, clasificándolos para poder implementar con más eficiencia la protección. Podemos utilizar criptografías, antivirus, firewall, la incorporación del DMZ, el HomePort, el IDS o el OPS, preparándolos para la siguiente capa. Ahora bien, pasaremos a la capa de red. Esta capa de seguridad, el objetivo es prevenir, también proteger las corporativas de la industria, ya que de las personas externas no autorizadas con intenciones maliciosas. Para este nivel es necesario la configuración correcta de las redes, con la tecnología capaz de identificar cambios y de vigilar la interacción entre los dispositivos y la red a la que se conectan. Lo más importante aquí es que quienes los trabajadores puedan acceder a él. Por eso es esencial establecer controles para los accesos de los trabajadores, limitándolos únicamente a los datos y sistemas necesarios para la realización de sus actividades. ¿Y esto por qué motivo? Dirán. Pero es por una simple razón, porque si sucede algo o si se llega a dañar algo se puede frenar, ya que nadie tiene acceso libre a todo. Cualquier ataque que se lleve a cabo acabará en una simple violación de una parte de la red para lograr esto. Se podría implementar alguno de los siguientes controladores. Podemos aplicar NAC, seguridad con respecto a sistemas de mensajería, seguridad en redes inalámbricas, protección en sistemas de VoIP, en el firewall de la red interna y como monitoreo de seguridad también. Luego de esto tendríamos la capa 5, que es seguridad de dispositivos finales. La seguridad de los dispositivos finales es una de las bases más importantes de la seguridad de la empresa, ya que toma el control de muchas de las actividades que se realizan a diario dentro de la empresa. Por ello la seguridad es crítica. Debe tomarse medidas que garanticen su funcionalidad y disponibilidad. Cualquier dispositivo conectado a la red de la empresa es un endpoint. El secreto está en añadir protección a estos dispositivos, que pueden ser desde antivirus tradicionales a productos más avanzados, y tecnologías que también nos permitan controlar el uso de los dispositivos y de la criptografía, ¿verdad? Cada tipo de endpoint debe ser tratado de forma particular para generar el mayor nivel de seguridad posible. Los dispositivos móviles no deben quedarse por fuera de las estrategias de seguridad, así como los dispositivos de trabajo. La posibilidad de localizar e encriptar, también de controlar estos dispositivos, pueden ser primordial para mantener los datos de la empresa protegida. Se podrían implementar uno o varios de los siguientes controladores. Primero, un desktop firewall. Luego podríamos tener unas soluciones de seguridad de endpoint, que ahí entraría Panda Activity 360. También tendríamos gestores de actualizaciones. Y por último el HIDS y el HIPS, que ahí entra WhatsApp y OPSEC. Luego de esto pasaríamos a la capa de aplicación. Esta capa es muy importante para las empresas, ya que las aplicaciones suelen estar disponibles a través de la red o conectadas a la nube, lo que aumenta su vulnerabilidad en amenazas de seguridad. Si quieren atacar a la empresa, buscarán la forma vulnerable de las aplicaciones. Por ello es impredecible que mantengamos el margen de la autenticación, la autorización, el cifrado y el registro. Todos los sistemas necesitan estar actualizados. Esto nos ayudará a garantizar que los problemas de seguridad sean conocidos y sean corregidos. La capa de aplicación
envuelve desde el establecimiento de control para evaluar la integridad y la seguridad del aplicativo utilizados, también hasta los establecimientos de criterios para garantizar que los accesos de los usuarios sean realizados de manera segura. En, este, en esta capa también podríamos aplicar algunos controles, tales como Web Application Firewall, que ahí entra WordFace, pruebas de aplicación dinámica, que ahí entra OWASP, y también podemos tener el monitoreo de la base de datos y firewall de la base de datos. Ahora bien, pasaremos a la capa más importante, que es la capa de datos. Esta es la última capa de seguridad. Es una de las más importantes, si no es que la más importante. También es conocida como la seguridad de la información, ya que en ella se busca proteger los datos de la empresa, los clientes y empleados, de accesos no autorizados, bloqueos, sustracciones o también divulgación que afecta a la empresa o negocio. Su objetivo principal son los datos de la empresa. Prácticamente todo ataque virtual busca los archivos de una compañía, por eso no se debe dar menos esfuerzo. Por lo tanto, es indispensable invertir en encriptado de archivos, discos, backup, reguladores de todos los datos y controlar el régimen de acceso a los archivos de la empresa. Como sabemos, la empresa está hecha de los archivos que posee y la capacidad de mantener seguros. Por ese motivo debemos aplicar diversos controles, tales como los que diré a continuación. Tendremos borrado seguro, DLP, cifrado, que ahí entra BitLocker, la implementación de PKI, la clasificación de la información y por último la implementación de sistemas de identidad y gestión de acceso, que aquí entra Active Directory. Ahora bien, mostraremos algunas de las herramientas de seguridad. En la primera tendremos Cloudflare, tenemos Nagios, Sophos y Nexus. Primero comenzaremos hablando que es CloudFront. CloudFront es una de las redes más grandes del mundo hoy en día. Los sitios web y las aplicaciones de las empresas, las organizaciones y cualquier persona con presencia en Internet son más rápidos y seguros gracias a CloudFront. Como podemos ver en la diapositiva, en los primeros tiempos del Internet, cuando querían cargar un sitio web, la solicitud iba desde el equipo hacia un servidor, que luego devolvía una página web solicitada. Y de ahí si llegaban demasiadas solicitudes a la vez, el servidor se podía sobrecargar y bloquear, y ya no respondía a la solicitud que le pedíamos. Esta problemática ha dificultado muchas veces a los propietarios de los sitios web para poder tener el contenido rápido, seguro y fiable. Así nació CloudFront, con el objetivo de superar estas dificultades y ofrecer a los usuarios los recursos necesarios para permitir que sus sitios y aplicaciones, y todos ellos posibles, gracias al uso potente de la red perimetral, que ofrece contenido y otros servicios de lo más cerca posible de los usuarios para que ellos obtengan la información más rápido posible. CloudFront también proporciona seguridad al proteger las propiedades del Internet de actividades maliciosas como ataques de DDoS, bots maliciosos y otras instrucciones. Por último, podríamos decir que los servidores se ejecutan en segundo plano sin darnos cuenta mientras mantenemos en funciones muchos de los servicios de los que depende nuestra empresa. Luego de eso tenemos Nagios. Nagios va más dirigido hacia la capa de red. Nagios es un sistema de monitoreo de red de código abierto que vigila los equipos, ya sea hardware o software, que se le especifiquen, ya que él alerta cuando el comportamiento de los mismos no sean deseados. Entre sus características principales figura el monitoreo de servicios de red, ahí está el CMPTP, el POP3, el HTTP y el SNMP. El monitoreo de los recursos de los sistemas de hardware y la independencia de sistemas operativos. También tiene la posibilidad de monitorear remotamente mediante túneles CCL, cifrados o CCH. La posibilidad de programar plugins específicos para nuevos sistemas. Este se trata de un software que proporciona una gran versatilidad para consultar prácticamente cualquier parámetro de interés de un sistema y generar alertas que puedan ser recibidas mediante correos o mensajes
cuando estos parámetros excedan los márgenes definidos por el administrador de la red. Nagios es originalmente diseñado por Linux, pero también se ejecuta bien en Unix. Ahora pasaremos a hablar sobre Soho. Soho va más dirigido hacia la capa de dispositivos finales. Eh, la tecnología de software trabaja en conjunto para proteger de forma efectiva y no tener retrasos o demoras en los sistemas o operaciones de seguridad. De este modo, los diferentes productos se pueden compartir información para brindar la mejor seguridad y así. Podemos supervisar el estado de seguridad y las amenazas, aislar amenazas automáticamente, tener visibilidad de las aplicaciones del 100%. Al administrar de este software, él nos permite generar información a la nube, administrar fácilmente múltiples productos y visualizar todas sus alertas. También software nos brinda protecciones por medio de protección de la red, protección de redes inalámbricas, protección web, protección de correos electrónicos, protección de servicio web también. Software nos ofrece varios productos con diferentes capacidades para satisfacer las necesidades de varias áreas de informática, donde ahí podemos encontrar endpoint, red y correos electrónicos, entre muchos otros. Ahora pasaremos a la capa de aplicaciones, que ahí entra Nexus. Y Tenable, que Nexus es el producto que busca la vulnerabilidad y Tenable es como la compañía que vende a Nexus. Ahora bien, Nexus es un producto que escanea sosteniblemente una red y busca alrededor vulnerabilidades conocidas. Una vez que él completa el escaneo, ejecuta un informe y puede ver todos los diferentes problemas con una puntuación de prioridad fácil de entender que se llama CVCC. Y esta se obtiene de una lista de problemas con un informe, pero está muy orientada al proceso. El enfoque de presentación del informe es muy único, lo que significa que no muestra el progreso desde el último escaneo y no le ayudaría mucho al administrador de las máquinas, porque Nexus se centra en ayudar a los clientes a encontrar vulnerabilidades en sus entornos de TI. También tiene una serie de otras tecnologías que se basan en el gran escaneo para ofrecer tipos de características a las empresas que necesiten y que están en las herramientas empresariales. Ahora bien, mis compañeros continuarán. Bien, ahora que ya hemos platicado sobre todas las capas que existen, cuál es su importancia y demás información sobre ellas, vamos a hablar un poquito más a fondo de las herramientas que se pueden aplicar en cada una de estas capas. En este caso vamos a empezar con la capa perimetral. La capa perimetral tratar, vamos a hablar sobre esta herramienta que es bastante buena, que es Cloudflare. Ahora nos podemos preguntar qué es Cloudflare. Bien, Cloudflare en algunas ocasiones es un producto, un servicio, un sistema, un ecosistema en general, el cual en ocasiones funciona como un proxy entre las visitas, o sea, entre los clientes y entre el servidor. ¿De qué forma? De tal forma que cuando una persona viene e ingresa a un sitio, lo que ellos están viendo es una vista estática, ¿ya? Eso es lo que permite Cloudflare. Lo que permite Cloudflare es poder mostrar una vista que es estática, que está almacenada, por decirlo así, y de esta forma evitamos tanta petición hacia el servidor, evitando cualquier tipo de problema que en algún momento se puede llegar a dar, vea, sobre la saturación de un sitio. Eso es como una parte de lo que es Cloudflare, vea. Quiera o no, Cloudflare ha sido una de las soluciones que ha venido a ayudar a nivel mundial en muchos ámbitos por la cantidad de servicios que ofrece. Y a continuación vamos a ver un poquito más a detalle cuáles son los servicios que ofrece. Ya, entre los productos y servicios que ofrece Cloudflare, vamos a ver que ellos nos pueden ofrecer la gestión de un boot, un WAF. Un WAF es un Web Application Firewall. Nos ofrecen también el producto sobre la protección contra DDoS, son los ataques.
nos ofrece el load balancing y nos ofrece el Cloudflare. Bueno, vamos a empezar más o menos con el WAF. ¿Qué es el WAF? Como ya bien lo mencionamos, es el Web Application Firewall, que la verdad nosotros, este producto nos sirve para poder generar cualquier defensa ante nuestros sistemas o ante nuestras aplicaciones. ¿En qué consiste el WAF? Dentro del WAF nosotros podemos gestionar reglas ya para evitar cualquier tipo de vulnerabilidades. De igual forma, él realiza la comprobación de credenciales expuestos, o sea, está en la capacidad de supervisar y bloquear el uso de credenciales robadas. Con la detección de datos, lo que permite también es tener una respuesta rápida y efectiva ante cualquier ante cualquier problema. De igual forma, impide la cantidad de ataques de DOS o ataques directamente a la API que se está utilizando dentro de la aplicación. O sea, es bastante importante. Ya, de igual forma, detiene cualquier filtración de datos. Lo que va a hacer este WAF es mantenerme toda nuestra información segura. Entonces, es uno de los productos que reaccionó, es bastante bueno dentro de los productos generales que ofrece Cloudflare. Posteriormente, tenemos la protección contra el DDoS. La protección de DDoS de Cloudflare protege sitios web, protege aplicaciones, redes en general, garantiza que el tráfico que se está teniendo entre el cliente y el servicio, ya sea la aplicación o la página web, sea totalmente transparente y válido. Hay estudios de que prácticamente nos dice que Cloudflare bloquea, ha hecho un bloqueo de por lo menos 86 mil millones de ataques al día. Puede bloquearte lo que es ese producto de la protección contra el DDoS. Eso es muy importante, ya que Cloudflare tiene una infraestructura bastante robusta que le permite poder brindar esa seguridad a sus clientes. De igual forma, el hecho de, Cloudflare trabaja con los sistemas de mitigación centralizados y descentralizados, ¿verdad? Esto para poder identificar cualquier punto vacío, cualquier hueco donde puede existir un ataque de DOS. Posteriormente tenemos también el load balancing. El load balancing es bastante interesante e importante. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, ustedes ven al cliente, ven la nube y ven tres orígenes. Por medio del load balancing nosotros mejoramos la eficiencia y el rendimiento de nuestras aplicaciones. ¿En qué sentido? De que cuando un cliente se conecta, Cloudflare está en la capacidad de detectar de que una vez conectado este cliente, lo va a mandar a la red de Cloudflare y Cloudflare va a tener 3, 4, 5 orígenes, pero él lo va a asignar directamente hacia uno para que pueda trabajar solamente en ese origen y sin problema. De igual forma, en esta otra persona lo va a redirigir al origen 2, al origen 3 y así sucesivamente. Entonces, quieras o no, eso nos ofrece bastante flexibilidad a la hora de mostrar nuestras aplicaciones. Por ejemplo, como se pueden ustedes dar cuenta hace unos meses, cuando todo ticket lanza sus conciertos, se les sobresatura porque quizás no tienen implementado una solución de esta forma que me permita soportar, porque para eso es load balancing, me permite soportar una alta demanda de peticiones hacia nuestro sitio web o hacia nuestro aplicativo que tenemos alojado. De igual forma, nos regala esta herramienta un análisis detallado del tráfico, de qué es lo que está pasando, identifica orígenes, los pools, de dónde está viniendo todo ese tráfico hacia mis aplicativos. También algo muy importante es que nos regala mapas de latencia en tiempo real, ya que eso nos permite analizar la velocidad de respuesta de mis servidores hacia todo el mundo, porque alguien lo puede estar consultando aquí en El Salvador, otros lo pueden estar consultando en Europa, otro en Estados Unidos, otro en Sudamérica y así, ¿verdad?
Entonces también dentro del producto Load Balancing me ofrecen este feature que es poder ver mapas de latencia, ¿verdad?, en tiempo real. Luego vamos a hablar sobre el bot management. Como todos lo sabemos, ya hemos identificado que es un bot, es un robotito, es un flujo de procesos que me permite hacerlo automatizado. Ya. Entonces, una de las partes grandes y bondades que posee Cloudflare es el hecho que tiene un análisis de comportamiento por medio de la inteligencia artificial. ¿Ya? Puede analizar el comportamiento como tal lo mencionábamos, puede detectar ciertas anomalías dentro del proceso, ¿verdad?, que realiza el boot. Imagínense que alguien está utilizando ese boot de forma errónea, ¿verdad? Él tiene la capacidad de poder detectarlo. De igual forma, como ya lo mencionamos, por medio de la inteligencia artificial, él posee un aprendizaje automático. Que eso también es súper interesante, pues, porque una vez configurado Cloudflare, él solito puede ir aprendiendo de cómo ir mejorando las respuestas que le brindan nuestros clientes. Y tenemos el Cloudflare One. El Cloudflare One es la implementación de muchas soluciones a un proyecto. En este caso hablamos de WAF, podemos hablar de igual forma, aparte del Cloudflare One, aparte del WAF, podemos hablar del load balancing, podemos hablar de las implementaciones de NAS, de SAS y así muchas más aplicaciones. ¿Y a qué me refiero con eso? Ustedes ven este diagrama. Como se dan cuenta, existen conexiones privadas en el diagrama para ustedes la derecha, ¿verdad? O izquierda. Aparece un diagrama donde está la oficina que se conecta con el centro de datos, y luego este centro de datos por una VPN privada se conecta a otra oficina, y esta oficina a otro centro de datos, y viceversa, ¿verdad? Y el usuario remoto se conecta por VPN al centro de datos, y así va la información. Ahora con Cloudflare One, ¿qué es lo que me ofrece Cloudflare One? Cloudflare One me ofrece una red privada, por decirlo así, toda una red privada, un circuito, el cual va a interconectar a todas las demás cosas. ¿Qué son las demás cosas? Son centros de datos, son usuarios remotos, son oficinas, y como ustedes pueden ver en el diagrama, o sea, la oficina se conecta a Cloudflare One, centro de datos, Cloudflare One, usuarios remotos, Cloudflare One, aplicaciones SaaS, Cloudflare One, aplicaciones autohospedadas, Cloudflare One, aplicaciones de internet, Cloudflare One. Todo se conecta en una sola infraestructura para que se puedan comunicar de mejor forma y no exista los cuellos de botella, ¿verdad?, que van de un centro de datos hacia aplicaciones de internet, hacia aplicaciones autohospedadas, hacia aplicaciones SaaS y demás detalles, ¿verdad? Entonces es muy importante poder valorar eso y tomar en cuenta esta importante y eficiente herramienta que podemos nosotros llegar a implementar. Luego vamos a pasar a la capa de red. Dentro de la capa de red, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder visualizar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar de Nagios. Y muchos me podrán decir, ¿qué es Nagios? Vea, principalmente cómo funciona, qué hace y todo. Nagios nace como una solución open source y también minería comercial que es pagada, que nos brinda herramientas para poder monitorear muchos aspectos. Podemos monitorear la red, podemos monitorear servidores, podemos monitorear aplicaciones, podemos hacer una supervisión de logs y demás. A continuación lo vamos a ver a fondo. Dentro de los productos y servicios, ellos ofrecen, como bien lo mencionábamos, un Windows Monitoring, un Linux Monitoring, Server Monitoring, Application Monitoring y un Log Monitoring Management. Nagios es eso. Nagios es directamente una aplicación para el monitoreo de nuestra infraestructura, podríamos llamarlo así. Ahora, en el monitoreo de Windows, por medio del Nagios 11, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece poder tener
métricas del estado de los servicios, del estado de los procesos, el rendimiento, registro de eventos, eh, las aplicaciones, poder monitorearlas, implementadas en IIS, implementadas en Exchange, los servicios como Active Directory, como DHCP, como DNS y todos los servicios que nos puede ofrecer un Windows. Eso nos permite a nosotros poder estarlo monitoreando. ¿Esto para qué? Para nosotros poder tener una mayor disponibilidad en nuestros servidores, de nuestros servicios y de nuestras aplicaciones. De igual forma, una detección rápida, si un cable se me desconectó de una computadora, se me arruinó, yo lo voy a poder identificar de una manera eficaz, porque también nos permiten a ellos hacer envío de alertas de mi servidor hacia un correo en específico cuando un cliente dentro de la red que estemos supervisando, monitoreando, se desconecte, puede enviar alerta directamente a un correo y de esta forma nosotros estar pendientes de qué es lo que está pasando en esa infraestructura, ¿verdad? Luego, cuando hablamos de Linux Monitoring, esa es como una interfaz del Windows Monitoring que nosotros podemos ver. Aquí están los servicios monitoreándose, están cuál es el host, cuál es el servicio y el estatus de la última vez que se realizó, la duración que tiene de estar up, o sea, de estar arriba y demás información. De igual forma, en el Linux Monitoring nos permiten visualizar exactamente eso, el estado de los procesos, el uso del sistema de archivos, monitorear en general todo el entorno, ¿verdad? Nos permite, ¿cómo hace eso? O sea, todo ese análisis lo hace por medio de herramientas usando el SNMP, el protocolo SNMP. No es necesario instalar un agente en un equipo, simplemente se agregan los parámetros de red dentro de la configuración del Nagios y Nagios tiene la capacidad de poder conectarse y hacer consultas por medio del SNMP para verificar si este servicio o este host está activo o no. Entonces es una de las mejores soluciones que también posee en este caso Nagios. Ahora vamos a pasar aquí para atrás, perdón. Windows, Linux. Vale, aquí está. Tenemos una parte que es el server monitoring. El server monitoring viene siendo una solución muy buena, implementada en el sentido que nos permite poder identificar cuando hay algún problema con nuestro servidor, porque nos permite poder detectar cualquier falla dentro del mismo. Ya podemos utilizar un agente, podemos no utilizar un agente, pero el Nagios es capaz o sea, el Nagios con la función Server Monitoring es capaz de monitorear servidores Windows, servidores Linux, servidores Unix, Solaris, macOS, Hyper-V y demás. Entonces es súper bueno que nos permita a nosotros poder implementar esa herramienta en los diferentes servidores que existe, ¿verdad? Así que es otra herramienta la cual nosotros la podemos utilizar y la podemos implementar. Y el Application Monitoring es exactamente eso. Nos ofrece poder supervisar el estado de las aplicaciones, ya sea en cualquier sistema operativo, o sea en Windows, o sea en Linux, o sea en Unix. Nos permite poder estar monitoreando el flujo de las aplicaciones. Por última parte que es el log server, que dentro del log server a nosotros nos permite poder tener el registro de todos los logs que están pasando en nuestro sistema, ¿verdad? Y esto, o sea, el hecho de implementarlo, ¿en qué es lo que nos beneficia? Detección rápida de procesos fallidos, podemos realizar una auditoría de cualquier proceso, ¿verdad? Que algo ha pasado, se ha caído en la red o algo, sabemos que en el log server está registrado y podemos ir viendo, perdón, van a disculpar, ¿verdad? El cansancio. Y por medio del server podemos ir viendo qué es lo que pasó antes de que me generen el evento de falla, porque pueden haber alertas que me están saliendo y que quizás yo no las tengo a la mano
y luego nos provocan una falla en nuestro sistema o en nuestra aplicación. Es algo que también nos puede servir bastante a la hora de implementarlo. Ahora vamos a pasar a la capa de dispositivos finales, los endpoints. Qué importantes son los endpoints actualmente, porque es por medio de donde nosotros vamos a conectar a nuestra infraestructura. En este caso, hoy vamos a hablar de software y nos vamos a preguntar qué es Sophos. Sophos nace como una solución para poder proteger nuestros sistemas operativos, ya sean Windows, ya sean Mac o ya sean Linux, contra cualquier malware, contra cualquier otra amenaza. Quieras o no, dentro de la... No sé si ustedes han escuchado la gráfica de Gartner. Dentro de la gráfica de Gartner, Sophos está posicionado entre los líderes de los mejores endpoints que existen, ¿ya? Porque nos ofrecen una detección y respuesta para cualquier tipo de problemas, nos ofrece el anti-ransomware, que ya sabemos que es un virus que va a llegar puede llegar de una u otra forma si nosotros no estamos bien protegidos en nuestra infraestructura. Nos ofrece prevención de exploits, el manejo de las respuestas, mitigación, gestión centralizada, seguridad sincronizada. Son una de las funciones que nos ofrece Sophos, que nos ofrece Sophos, que son bastante buenas. Dentro de sus productos y servicios que tiene Sophos, vamos a encontrar es el Intercept X Endpoint. ¿Qué es el Intercept X Endpoint? Funciona prácticamente, es un endpoint para nuestros clientes, para nuestras computadoras, para todos nuestros equipos, son estos Intercept X Endpoints, que la verdad nos ayuda bastante a nosotros poder tener un mejor control de errores, en este caso un mejor control sobre los equipos que se conectan a nuestra infraestructura. Nosotros podemos armar flujos de procesos dentro de este endpoint, que es un antivirus, ¿verdad? Que nos va a permitir el qué hacer, el what to do ante un problema, declaramos nosotros el flujo y Sophos tiene la capacidad de actuarlo, de hacerlo cuando ciertos errores pasen, que prácticamente es eh, para los clientes, ¿verdad? Está el Edge Endpoint y está un Advanced también, ¿verdad? El For Server, que es muy parecido en el ámbito de los clientes, pero ahora lo vemos con el server. Y el Intercept X Server utiliza Deep Learning de una forma bastante rápida, de una forma bastante avanzada, que nos detecta malwares, tanto conocidos como desconocidos, aunque tengan o no tengan firmas. El Deep Learning dentro de esta solución de Intercept X for Server lo que hace es que ese antivirus para servidores sea un poco más inteligente, sea escalable, sea efectivo contra cualquier tipo de amenaza. De esta forma nos da protección a nosotros como clientes, ¿verdad?, de Sophos. De igual forma detiene el ransomware de forma inmediata, de forma instantánea, ya que periódicamente se está actualizando todas sus bases de datos, ¿verdad? Cualquier archivo cifrado que existe en algún momento cifrado, Sophos lo que hace es revertirlo a su estado seguro, para que nosotros podamos seguir trabajando y no perdamos ninguna información. ¿Esto qué es lo que provoca? Minimizar impactos, minimizar riesgos, porque como empresa estamos muy, ¿cómo decirles? Como empresa estamos muy vulnerables ante cualquier tipo de ataque. Entonces, para eso nos ayuda el Intercept X for Server. Luego tenemos el Sophos Mobile, que el Sophos Mobile, que es lo que nos permite poder tener toda nuestra información unificada, poder tener nuestros dispositivos personales
cuidados, resguardados, ya. Y como bien nos pueden ver en la imagen, tenemos la información unificada de la computadora, se va hacia la nube, del celular hacia la nube, y podemos trabajar en forma conjunta. Entonces ese es uno de los beneficios que nos ofrece el Sophos Mobile, el poder estar seguro de que nuestros datos no están expuestos. O sea, vamos a aprender a administrar de forma centralizada todos nuestros dispositivos, tanto computadoras como laptops, tanto computadoras de escritorio como laptop, perdón, van a disculparme, computadoras, laptops, equipos móviles, ya sean de empresa, ya sean a nivel personal, nos va a permitir tenerlos conectados. ¿Qué dispositivos acepta el Sophos Mobile? Acepta dispositivos iOS, que son Apple, dispositivos Android, dispositivos Windows 10, que son computadoras, dispositivos de Mac. De igual forma, nos permite generar políticas, nos permite qué app quiero que me instalen, qué app no quiero que me instalen, eliminar aplicaciones. Podemos tener nuestras aplicaciones internas de la empresa alojadas dentro de del administrador general, en el cual va incluido el Sophos Mobile. Podemos gestionar y configurar Office 365, se interconectan entre Office 365. Y pues la verdad que tiene muchas bondades que al final de cuentas nos permite a nosotros poder minimizar cualquier riesgo cuando uno es de la calle, cuando uno de repente en el celular le mandan un link y lo abre por error, ¿verdad? Para eso Sophos Mobile nos va a permitir poder tener esa seguridad, esa certeza de que nuestros datos y nuestras aplicaciones están muy bien resguardadas sin ningún tipo de problema. Y ahora vamos a hablar de Sophos como firewall. Y como bien sabemos que es un firewall, es una herramienta que nos permite poder generar políticas de protección ante cualquier ataque, ¿verdad? El Sophos Firewall nos va a permitir también poder generar conexiones VPN privadas de sitio A un sitio B. Se nos permite tener configurada nuestra infraestructura de red dentro del mismo. Nos permite generar políticas de web traffic para todos los clientes que se estén conectando a nuestra infraestructura. Políticas, por ejemplo, que no queremos evitar que la gente nos esté haciendo ping a nuestra república. Políticas de tráfico, como bien lo mencionamos. Políticas de conexiones entre diferentes redes dentro de una empresa. Como bien sabemos, la red de oficinas de una empresa no se puede conectar a la red de servidores, ¿verdad? Entonces, por medio de las políticas entre redes que se realizan dentro del firewall, nosotros podemos ir delimitando estos problemas, ¿verdad? Estas brechas que pueden llegar a existir dentro de una infraestructura. Entonces sí es muy importante tenerlo en cuenta, que podemos implementarlo también como firewall. Ya dejando a un lado los endpoints que hablábamos anteriormente. Y el Sophos Email de igual forma es una solución integrada que lo que nos va a hacer, lo que hace en efecto, es que Sophos Email verifique la veracidad de los correos, la veracidad del destino de los correos. Si los correos de donde me están, o sea, si de donde me están mandando correos es una cuenta válida, no es una cuenta que está clasificada como spam. De igual forma nosotros a la hora de enviar correos, Sophos Email se encarga de que el correo que envía sea auténtico, no posea ningún virus. Esto nos ayuda pues porque dentro de la comunicación de una empresa con sus clientes, en ocasiones pueden interceptar los correos y poner cualquier link malicioso. Entonces, Sophos Email lo que se encarga es eso, poder brindarnos una seguridad perimetral en el área del email bastante buena y bastante efectiva. Que es otro de los servicios que ofrece esta herramienta de Sophos, que es bastante buena e interesante. Ahora vamos a hablar un poquito de la capa de aplicaciones, que la capa de aplicaciones vamos a trabajarlo con Nessus. Y ustedes me van a preguntar, híjole, ¿y qué es Nessus? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se come? Nessus es una solución para evaluar cualquier tipo de vulnerabilidades ante aplicaciones. Dentro de Nessus nosotros podemos tener muchas más productos, pero
Nexus es eso, es una herramienta de seguridad web, o puede ser, ajá, sí, seguridad web, que está disponible a todo el mundo. Es una solución que la gratis me ofrece muchas limitantes, no es tan open source como la hablábamos con Nagios, porque todas las aplicaciones que hemos visto hasta el día de hoy, Nagios es la única que es totalmente open source. Ya. O sea, que tiene su parte comercial, pero también es open source. En cambio acá sí existen trial versions de todas estas herramientas, pero para nosotros poder tener un mejor uso y explotar de mejor forma todos los features que nos ofrecen, hay que pagarlo. Entonces, bien, empezamos con eso. Usted es una aplicación para una herramienta de seguridad web que nos permite evaluar vulnerabilidades. Dentro de Nessus existe el Nessus Essentials, que es el Total Free, luego está el Nessus Professional y está el Tenable.io, y de igual forma hay más productos que ofrecen Nessus que lo vamos a ver a continuación. Bien, vamos a hablar ahorita sobre el Tenable EP. El Tenable EP, ¿qué es? Es una solución que me permite gestionar vulnerabilidades basadas en el riesgo que se conocen por medio de la exposición a nivel de toda la red, ¿verdad? De todos los activos. Nosotros podemos ver qué activos tenemos, las vulnerabilidades que existen a lo largo de todos nuestros equipos. Y es un momento para poder nosotros predecir qué es lo que va a pasar más adelante, qué es lo que nos puede ocasionar ciertos problemas, ciertas vulnerabilidades, cuáles van a ser las vulnerabilidades que están más expensas a ser explotadas, ¿verdad? Por ejemplo, que de repente dejamos un puerto abierto y que por ahí nos pueden empezar a ingresar a nuestra infraestructura, pueden ver toda la información. Para eso nos sirve el Tenable EP, nos permite reducir la mayor cantidad de riesgos posibles en el negocio, ¿verdad? En el negocio, llamémoslo como empresa. Como se está analizando seguido a nivel de toda la internet, qué es lo que está pasando, las vulnerabilidades que existen y las acopla a nuestros activos, o sea, el hecho que haga eso nos permite a nosotros poder estar un poco más tranquilos de que nuestra seguridad perimetral va a ir creciendo poco a poco, o que va a estar robusta. Luego vamos a hablar del Tenable.io. El Tenable.io viene siendo muy parecido al Tenable EP, de diferencia que ese Tenable.io puede ser gestionado dentro de la nube o de forma on-premise. Lo que nos va a hacer el Tenable.io es que nos va a proporcionar, por ejemplo, nosotros va dentro de la parte administrativa, vamos a colocar qué activos queremos que analice. Por ejemplo, quiero que analice el servidor que tiene esta IP bajo un análisis de esta forma y tal, tal. A la hora que me genera el reporte, me muestra todas las vulnerabilidades, pero también están en la capacidad, gracias a toda su infraestructura y cómo obtiene información en general de toda la red, nos va a ir mostrando cuáles son las posibles soluciones ante esa vulnerabilidad. Por ejemplo, si nos dice que tenemos un archivo .git dentro de nuestro directorio, nos dice, ok, yo te invito a que lo quites, a que lo elimines de esta forma. Si tenemos un puerto abierto, si tenemos, por ejemplo, en el área de Microsoft, nos dice ciertas políticas que están habilitadas, cómo deshabilitarlas, nos da ese step by step el Tenable.io. Y la verdad que es una solución súper buena porque detecta lo malo, lo evalúa y prioriza en la escala de colores, rojo, naranja, verde, amarillo, cuáles son las más vulnerables y cómo podemos irlas solventando poco a poco. ¿Ya? Eso es de verdad que bastante bueno porque nos da seguridad, pues a la hora de cuando nosotros estamos implementando una red, una solución, podemos correr esta herramienta y vemos a dónde estamos fallando o qué es lo que tiene vulnerable hasta el día de ahora. Posteriormente tenemos el Tenable.cs, que es una plataforma de aplicaciones en la nube que nos permite poder proteger todas nuestras aplicaciones en la nube.
poderlas mantener de forma segura. De igual forma, se, con, se conecta, se comunica por medio de si nosotros tenemos contenedores dentro de nuestra infraestructura, nos permite en la nube poder agarrar esta imagen del contenedor y poder almacenarla y poder tenerla en la nube, ¿verdad? Esto para tenerlo de forma segura o tenerlo como respaldo si en algún dado momento llega a pasar un problema. Protege la infraestructura como el código antes de una implementación, mantiene todo seguro, ¿verdad? Esa es una de las buenas, no, eso es algo, es un buen feature que posee Tenable.cs, que nos permite proteger todo ese tipo de aplicaciones. ¿Qué es lo que hace prácticamente? O sea, identifica la falla en la infraestructura como código, al integrarla con algún IDE, luego evalúa la infraestructura, integra los pipelines para poder saber si existe alguna falla entre los contenedores o bibliotecas de terceros. Posteriormente escanea y evalúa continuamente los Kubernetes o los Dockers, que los Kubernetes o los Dockers son los contenedores con los cuales nosotros estamos trabajando, ya, porque directamente son como para, que es para aplicaciones. Luego posteriormente que hace un escaneo, evalúa, me identifica las fallas y luego me dice cuáles son los pasos de corrección necesarios. Anteriormente lo veíamos en el Tenable.io como servidores, hoy lo vemos en aplicaciones. Bien, bien completo. De hecho, como pueden ver, el Tenable Nessus con su proyecto Tenable tiene muchas bondades que nosotros no pueden servir. Luego tienen el web scanning. El web scanning es directamente eso, el análisis de nuestros sitios, el escanear de forma rápida nuestras aplicaciones web. De igual forma nos ofrece Xcan, van a disculpar mi approach, nos ofrece el poder analizar una web y decir qué es lo que tiene malo. Como ustedes pueden ver en la imagen, nos aparece un cuadro donde dice el Blacklist SSL Certificate, SL Cert, SSL Critical, los TLS, o sea, son como pequeños indicadores, vean, de qué es lo que puede pasar. Entonces, nos permite esa herramienta poder estar seguros que nuestra aplicación web va a funcionar de la mejor forma, o nos permite qué es lo que tiene malo, cómo arreglarlo, ya, pero directamente en aplicaciones web, prácticamente, porque está, de verdad que el Tenable tiene muchas bondades. Ahora vamos a hablar del Tenable Learning. ¿Qué es el Tenable Learning? Es una solución para la toma de decisiones. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la toma de decisiones? Bueno, nosotros conocemos que existen problemas dentro de nuestra infraestructura. Entonces, lo que nos va a hacer el Tenable Learning es que nos va a analizar todo lo que tenemos en nuestra infraestructura y nos va a brindar cuál es la mejor solución, pero varias soluciones, ya, en base a lo que nosotros hayamos configurado, por ejemplo, en base a este error, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, nos permite poder, o sea, la herramienta comprende, analiza todo lo que la información que nosotros le hemos dado. ¿Para qué? Para brindarnos una posible solución. Ya. Y eso lo podemos evaluar y podemos decir en qué nos puede servir ante cualquier adversidad. El hecho de que tengamos una herramienta que nos ayude en la toma de decisiones en base a un histórico de registros que ha pasado, ya no es simplemente arreglarlo de esta forma, no, sino que nos dice arreglarlo de esta forma y podés implementarlo aquí y allá. O sea, nos ofrece una solución completa en base a la data analizada previamente. Ya, eso es súper importante que nosotros lo podamos obtener en una infraestructura bastante grande al final de cuentas. Ya, así que pueden tomarlo en cuenta ustedes, a ver si les gusta, si les parece o no. Y bien, prácticamente hasta acá hemos llegado con el análisis de las herramientas, con el análisis de los productos que nos ofrece cada una de las herramientas. Así que la verdad espero les haya gustado.
vamos a seguir hablando sobre este tema, así que nos seguimos viendo. Tengan muy buen día. En esta ocasión vamos a hablar sobre OWASP y OWASP. Principalmente, bueno, y enfocándonos en OWASP, el cual es un proyecto desarrollado por OWASP. Por lo que considero como de importancia conocer principalmente el propósito de OWASP como proyecto, como fundación, eh, para qué fue diseñado y posteriormente estaríamos tocando el tema de OWASP. Por lo que, bueno, empecemos. ¿Qué cosa es OWASP? OWASP es un proyecto bueno, de colaboración, de código abierto, a través del cual múltiples personas alrededor del mundo pueden aportar y se basa en temas de seguridad orientado al desarrollo de software. Más que todo, bueno, significa Open Web Application Security Project. Entonces, tiene un enfoque en, en enseñarle a todos sus colaboradores y a todas las personas que consuman o que conozcan sobre OWASP, sobre la importancia de la seguridad dentro de la parte de software, no solamente en el desarrollo, sino por ejemplo en buenas prácticas, documentaciones, checklists, guías, manuales, estandarizaciones, entre otras. Entonces, la finalidad de OWASP al final es educar a todas las personas que así lo deseen sobre los riesgos, vulnerabilidades, buenas prácticas, entre otros, sobre temas de seguridad enfocado en el área de software principalmente. Y bueno, fue creado para web application, aplicaciones web. Sin embargo, también tiene otros accesos, tiene otros enfoques también. Por ejemplo, en la parte de móviles podemos encontrar muchísima información también, la parte de escritorio, servidores, entre otros. Sin embargo, el enfoque principal es sobre las aplicaciones web. Entonces, el propósito es generar como una documentación abundante, estandarizada, testeada y aprobada por la comunidad, ya que es una comunidad bastante grande, sobre los estándares y buenas prácticas que deberían de llevarse a cabo al momento del desarrollo de software. Sobre, por ejemplo, también testing y que se conozcan las vulnerabilidades que pueden existir en los software. Entonces ellos nos brindan como una gran documentación y nos ofrecen diferentes proyectos que ellos desarrollan también y nos ofrecen también, por ejemplo, el top 10, el cual vamos a ver a continuación. En este caso, bueno, OWASP nos da el OWASP Top 10, el cual es una recopilación de las 10 vulnerabilidades como más usadas por los atacantes dentro de las aplicaciones web. Entonces ellos año con año hacen una recopilación sobre las 10 vulnerabilidades con las que los sistemas cuentan o podrían contar y que los atacantes más utilizan. Estas, como vemos aquí, por ejemplo, en el 2017, han variado en comparación con el 2021 e incluso pueden haber nuevas vulnerabilidades que pueden entrar en el top 10, como vemos acá. Entonces, bueno, en el 2017 y quizás vamos a tratar como estos temas de manera breve, ya que estos son como los más comunes. Tendríamos, por ejemplo, la inyección. Entonces, la inyección en OWASP hace referencia a inyecciones, por ejemplo, de scripts, inyecciones de tipo SQL, no SQL o inyecciones de tipo OS. Esto se refiere a que el atacante podría, por ejemplo, enviar consultas a través de SQL a nuestro intérprete, entonces, o a nuestro sistema operativo incluso. Entonces, el intérprete podría ejecutarlas y estos podrían ya sea revelar información de tipo sensible o realizar cosas que podrían dañar a nuestro servidor o nuestro sistema. Entonces el atacante se beneficia con esto, enviando una consulta la cual nuestro sistema puede interpretar, ya que no está preparado como para filtrarla y revelar cierta información. Entonces desde nuestra base de datos. También tenemos, por ejemplo, Broken Authentication, que son fallas, por ejemplo, dentro de nuestros sistemas de autenticación, de los que el atacante puede sacar provecho. Entonces, ingresar de esa manera como en nuestra plataforma, autenticándose de una manera indebida y pudiendo elevar, por ejemplo, todos los privilegios. Entonces, también tendríamos, por ejemplo, Sensitive Data Exposure, el cual podría ser información de tipo sensible que puede ser encontrada o podría ser encontrada públicamente o podría ser de fácil acceso para, por ejemplo, nuestros atacantes o algún curioso o cualquier otra persona que podría como encontrarla. Entonces, esta información en manos equivocadas puede resultar bastante peligrosa para nuestros servidores,
y para todos nuestros datos, ya que es información bastante sensible. Tendríamos, por ejemplo, también XML External Entities, el cual es utilizado por ejemplo, los ataques pueden realizarse, por ejemplo, para plataformas que aún hacen uso de SOAP o algún otro tipo de servicios que sigan consumiendo XML. Entonces, bueno, de esta manera se le inyectan, por decirlo así, o se les envía tipos de datos que pueden provocar alguna falla o pueden provocar alguna manipulación y de esta manera revelar o realizar cosas que nuestro sistema no tenía previsto. Tendríamos Broken Access Control, el cual es que a través de, por ejemplo, un usuario normal, el atacante puede escalar privilegios debido a problemas de configuración de roles, por ejemplo, y escalar y aprovecharse de este tipo de vulnerabilidades para tener acceso a otro tipo de información. Security Misconfiguration, falta de configuraciones de seguridad, por ejemplo, utilizar ciertos parámetros que por defecto nuestros servidores pueden incorporar y el atacante puede aprovecharse de esto, encontrar vulnerabilidades o encontrar cómo escalar privilegios o acceder a otro tipo de información debido a variables no configuradas o variables que se utilizan por defecto. El cross-site scripting tendríamos, por ejemplo, sería a través de, por ejemplo, nuestro cliente, el atacante puede hacer uso de, por ejemplo, un navegador y utilizar códigos en JavaScript para poder crear, por ejemplo, keyloggers o para poder hacerse pasar por el mismo cliente y robar, por ejemplo, las cookies, los JWTs o cualquier otro tipo de token y hacerse pasar de esta manera por el usuario y aprovecharse de esto y de los privilegios con los que el usuario cuenta para poder hacer cosas no previstas por nosotros. Insecure Deserialization, a través del cual se envían, por ejemplo, datos serializados que al deserializarse pueden provocar ciertos peligros para nuestro sistema. Entonces, tendríamos Using Components with Known Vulnerabilities, que este es un caso común, el cual sucede, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos algún framework, utilizamos alguna librería, la cual puede contener ciertos known issues o ciertas vulnerabilidades que posteriormente pueden ser corregidas por parches, pero al no estarlas actualizando de manera constante pueden provocar o, o pueden existir ciertas vulnerabilidades en nuestro sistema gracias a ellas. O por ejemplo el Insufficient Login Monitoring, el cual podría ser, por ejemplo, de que al no estar logueando de manera correcta o de manera consecutiva cada uno de los registros que pueden ocurrir, no nos podemos dar cuenta que existe un atacante que ya pudo haber ingresado o que está intentando o que está atacando a nuestro servidor. Entonces, de esta manera podría haberse comprometido, pero al no realizar un login adecuado, no nos vamos a dar cuenta y el atacante puede seguir intentando sin que nosotros hagamos algo al respecto. Ese sería el top 10 de OWASP, el cual es como uno de los proyectos más conocidos. Y entre otros de los proyectos tendríamos, por ejemplo, el OWTF, Dependency Check Mobile Security Project, ese es el Advanced Forensic 2, y el principal sobre el cual vamos a hablar este día, que sería el Z-Attack Proxy, o conocido también como SAP. Entre, los primeros 4, podríamos decir que el primero, el OWTF, es algo parecido a lo que nosotros conocemos como Metasploit, el cual se encarga de auditar y hacer pruebas de penetración dentro de nuestros sistemas, haciendo como auditorías a través de diversos ataques, generando reportes y proporcionándonos un framework, un conjunto de herramientas para poder automatizar cada uno de estos y hacer como un poco más fácil y más ágil el proceso de pruebas de penetración. Dependency Check comprueba todas las dependencias que nuestro sistema está utilizando en búsqueda de alguna vulnerabilidad que podría afectar gravemente el sistema. Mobile Security Project es un proyecto técnicamente reciente que se encarga como de proporcionarnos guías, manuales, tutoriales, entre otros, para el desarrollo móvil. Pero junto con esto también nos da un conjunto como de programas que nosotros podemos utilizar, ya sea para el desarrollo en aplicaciones para Android o para iOS también, aparte de contar con un top 10 así como lo tenemos para web applications, también ellos han desarrollado un top 10 para vulnerabilidades que pueden existir dentro del desarrollo de aplicaciones. Ese es el Advanced Forensic 2, se encarga de llevar como todo el registro
y de hacer análisis acerca de los certificados de seguridad y de SSL, de inspeccionarlos, buscar encabezados entre otros y proporcionarnos toda la información necesaria para esta parte de SSL y para la parte de certificados de seguridad. Ahora bien, vamos a entrar al tema principal, el cual es el Attack Proxy. WhatsApp. Bueno, para empezar, WhatsApp es un proyecto desarrollado por la Fundación de OWASP, el cual está enfocado en ofrecernos features o productos, los cuales nos pueden ayudar muchísimo al momento de realizar como pruebas de seguridad dentro de nuestras aplicaciones web. Dispone como de un gran arsenal de funcionalidades, los cuales funcionan, bueno, a través de principalmente un proxy, el cual actúa como un man in the middle y se encarga de interceptar tanto las solicitudes como las respuestas recibidas por los clientes y por el servidor. Entonces se encarga de manipular, de analizar, revisar y demostrarnos finalmente cada una de estas solicitudes, pero también se encarga de, bueno, cuenta con un sistema de plugins o un sistema de add-ons, el cual nos ayuda como a extender las funcionalidades que ya trae incluidas y poder, bueno, realizar funcionalidades ya sea de manera personalizada, así como también built-in o funcionalidades que la misma gente de OWASP se ha encargado como de incorporar. Entonces, en este caso, bueno, empecemos. Podríamos ver los componentes comunes o los como más utilizados en la mayoría de pruebas a través de OWASP, el cual, bueno, tendríamos al principio el man in the middle o manipulator in the middle. Entonces, considero que una de las partes importantes al momento de utilizar esta herramienta, bueno, aparte de tener como la herramienta como tal, es conocer su documentación. Entonces, ya que esta nos brinda como una descripción bastante buena y nos permite como conocer todas las features. En este caso quizás no vamos a hacer como una descripción detallada de todas las features, sino que vamos a irlas tratando por diferentes casos de uso en los que podríamos nosotros hacer pruebas. Para empezar, bueno, tendríamos el Manipulator in the Middle Proxy, el cual es un proxy que se pone en medio del cliente con el servidor, el cual se encarga de escuchar tanto las responses como los requests enviados desde el cliente y, bueno, recibidos desde el servidor. Entonces, así como también de manipularlos. Este sería como el componente principal por el cual es desarrollado SAP. Y gracias a este nosotros podríamos como extender las funcionalidades que giren alrededor de este, por ejemplo. Entonces, otro de los componentes es el manual request y resend. Entonces, a través del cual nosotros podríamos enviar, por ejemplo, solicitudes de manera personalizada, agregando un cuerpo a nuestras solicitudes, agregando las cabeceras que nosotros solicitemos. Y de la misma manera podríamos manipular las respuestas recibidas por el servidor. Junto con eso tendríamos el desarrollo de scripts. Entonces, bueno, ahí la importancia de la documentación, donde nosotros fácilmente podríamos ir. Bueno, se encuentra dentro de features, dentro de la documentación. Y podríamos revisar, por ejemplo, en qué lenguaje nosotros podríamos desarrollar estos scripts para que nos pueden servir, los tipos de scripts que existen, entre otros. Entonces, la funcionalidad principal de los scripts es extender la funcionalidad y automatizar ciertos procesos que podrían ser desarrollados manualmente, pero nos ayudan como automatizarlos y, por ejemplo, agregar ciertas funcionalidades sobre diferentes features que pueden existir. Por ejemplo, tendríamos agregar funcionalidades sobre autenticación, sobre, por ejemplo, el envío de las cabeceras HTTP, extender la funcionalidad del proxy que nosotros estamos utilizando, entre otros tipos de scripts. Acá tendríamos como una descripción más detallada. Junto con esto tendríamos los scripts de la comunidad. Por defecto, OWASP incorpora ciertos scripts desarrollados por la misma gente de OWASP. Sin embargo, ellos permiten que nosotros podríamos visualizarlo al irnos acá, por ejemplo, y podríamos visualizar el marketplace, el cual se compone de muchísimos scripts desarrollados ya sea por la comunidad o desarrollados por la misma gente de OWASP. Se encargan de actualizarlos,
seguir agregando funcionalidades en estos scripts y ver los que ya trae, por ejemplo, o WhatsApp instalado por defecto, los cuales son estos de acá. Entonces, de esta manera nosotros incluso podríamos desarrollar nuestros scripts, subirlos al marketplace o incluso importar nuestros propios scripts para nuestro beneficio personal. Bueno, junto con esto tendríamos la barra de búsqueda, la cual se encuentra justamente acá. Y nos sirve, por ejemplo, al realizar un request y al recibir diferentes responses dentro de nuestro servidor, se encarga de ayudarnos a filtrar y buscar de manera más fácil y rápida los tipos de respuesta recibidos por nuestro servidor. Entonces, de esta manera nosotros agilizamos el proceso. Y bueno, considero que una de las mejores maneras de aprender sobre las funcionalidades de WhatsApp es irlas viendo a través de casos de uso. En el caso de, por ejemplo, WhatsApp también nos da como documentación sobre ciertos casos de uso, los cuales nos ayudan como a comprender de una mejor manera ciertas funcionalidades y en qué momentos son utilizadas. En este caso, bueno, vamos a exponer, por ejemplo, funcionalidades enfocadas a, por ejemplo, dentro del top 10 de OWASP, a Broken Access Control, que como mencionamos anteriormente, bueno, es una manera como de encontrar ciertas vulnerabilidades de, por ejemplo, usuarios normales que pueden elevar o escalar sus privilegios a, por ejemplo, a tener roles de administrador. Entonces se nos provee como ciertas herramientas o ciertos features que nosotros podemos utilizar, ya sea de manera built-in o de manera de add-ons, a través de los cuales nosotros podríamos como realizar pruebas enfocadas en este tipo de escenarios. Por ejemplo, bueno, y principalmente tendríamos los scan rules. Considero yo que es bastante importante conocer sobre las reglas y las políticas de esto, dentro de los cuales se habla a través de la documentación generada por OWASP. En este caso, tendríamos como las políticas de escaneo, las cuales son importantes al momento de hacer auditorías. Por ejemplo, dentro de las firmas de contrato para poder realizar auditorías y pruebas, nosotros nos estaríamos apegando a ciertas políticas, ya que no se nos va, o puede ser que no se nos dé como cierto acceso total hacia la plataforma, o cierta, no podríamos utilizar como tanta agresividad sobre esta. En ese caso es bastante bueno establecer políticas y reglas acerca de la agresividad que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, al acceder a este tipo de aplicaciones. Esto lo podríamos encontrar dentro de WhatsApp. Bueno, vemos que nos ofrece como una paleta de iconos o de botones, dentro de los cuales nosotros podríamos, como por ejemplo, generar reporterías, o podríamos abrir, por ejemplo, un navegador por defecto, el cual en este caso está configurado como Firefox. Bueno, ya vimos lo del Marketplace, donde tendríamos un conjunto de add-ons, actualizaciones, bueno, entre otros, pero justamente acá es donde, permítame, justamente acá es donde tendríamos el Scan Policy Manager, en el cual podríamos observar que traemos por defecto ciertas políticas, podríamos darle en Modify y ver las políticas que ya se incluyen, o nosotros podríamos crear nuestro propio conjunto de políticas, dentro de los cuales nosotros podríamos ir agregando reglas acerca de, por ejemplo, qué tipo de cabecera vamos a enviar, el tipo de agresividad que vamos a utilizar, los tipos de inyecciones que podríamos utilizar, entre otro tipo. Entonces esto vale la pena mencionarlo y estar como sabedores que existe, ya que OWASP se puede adaptar como a los diferentes escenarios, estableciendo las diferentes políticas de ataque que se van a utilizar, por ejemplo, y las reglas dentro de las cuales nosotros vamos a estar estableciendo nuestras pruebas de seguridad. Bueno, eso, entonces podríamos utilizar las reglas por defecto, o si por ejemplo nosotros sabemos que vamos a probar, por ejemplo, el Broken Access Control, nosotros podríamos utilizar las reglas de OWASP 2021 A01, el cual nos da como un conjunto de estas reglas también, pero enfocadas a la parte de Broken Access Control. Junto con eso tendríamos otra funcionalidad,
la cual en este caso podría ser un add-on como Access Control Testing, el cual lo podríamos ver justamente acá al irnos a add-ons, o poder realizarlo dentro de la búsqueda. Podríamos ingresar Access Control Testing. Entonces nos dice que esto es un add-on, el cual puede ser instalado, por ejemplo, dentro del Marketplace. Entonces, a través del cual nosotros, bueno, como hablamos anteriormente, podríamos, por ejemplo, ver el acceso que tiene un usuario de un rol determinado a, por ejemplo, ciertos privilegios. Entonces acá podríamos ver que nos lo puede dividir en tres partes, donde tendríamos lo que el usuario debería de tener acceso o puede acceder, lo que el usuario no debería de poder acceder o ciertos accesos que son desconocidos para nosotros en ese momento. Entonces de esta manera podríamos como monitorear basado en un rol específico en los accesos que este rol puede tener. Entonces, y así determinar, por ejemplo, si este rol o si este usuario con este rol puede que esté teniendo accesos que no sean a los cuales se tiene planificado dentro del sistema. Entonces tendríamos también el Port Scanner, el cual si conocemos Nmap funciona de manera bastante parecida, y también podríamos observar que en este caso es un add-on, el cual podríamos encontrar justamente acá. Entonces donde nosotros podríamos realizar un escaneo de todos los puertos abiertos que pueda tener, todos los puertos filtrados, entre otros. Entonces, y podríamos encontrarlo precisamente dentro de nuestro marketplace al filtrarlo acá y poner Port Scanner, en el cual podemos ver que está en su versión beta con un update de 9.00. Entonces funciona bastante parecido a Nmap y nos permite como realizar funciones parecidas, el cual consiste en hacer un escaneo de ciertos puertos o de los puertos abiertos que nuestras aplicaciones puedan contener. También tendríamos, por ejemplo, ese es el Advanced Forensic Tool, el cual se encarga de, por ejemplo, de un tema que hablamos previamente. Bueno, agrega funcionalidades como de otro proyecto que nosotros mencionamos, el cual es SSL, que nos permite como inspeccionar certificados de seguridad, encriptación y todos otros temas relacionados a SSL. Finalmente tendríamos Wapalizer, por ejemplo, el cual nos permite detectar los stacks de tecnología que nuestra aplicación web está utilizando en este momento. Entonces, a través de esto, a través de detectar, por ejemplo, qué tecnología se está utilizando, por ejemplo, dentro de un servidor web, un ejemplo, o servicios como servicio de correo, qué tipo de base de datos se está utilizando, entre otros, podríamos como determinar, bueno, esto sería parte de la information gathering o de la recolección de información, y nos podría determinar como ciertos vectores de ataque que nosotros podríamos proceder, eh, por ejemplo, detectar versiones, y estas versiones contienen ciertas vulnerabilidades que pueden ser explotadas. En ese tipo de escenarios es bastante útil Wapalizer, el cual se encarga como de brindarnos los stacks con los que nuestra aplicación web cuenta. Bueno, vemos que vamos a observar a medida que vayamos avanzando que hay unos, por ejemplo, el A2 de OWASP, solamente tenía las reglas, cada una de este top tiene unas reglas específicas que nosotros podemos utilizar dentro de las políticas, dentro de los scan rules, y hay unos que solamente tienen esas políticas, por lo que consideré que por cuestión de tiempo también no se van a agregar. En el caso de injection podríamos tener Fuzzer, el cual se encarga de enviar payloads específicos, ya sea preconstruidos o a través de diccionarios que nosotros queramos pasarle o construir nosotros. Se encarga de crear payloads para ver si el sistema responde ante este tipo. De esta manera podrían hacerse, por ejemplo, inyecciones SQL o utilizarlo de una manera parecida con, por ejemplo, SQLnode, entre otro tipo como de software de este estilo, y poder realizar generadores de este tipo de payloads, ver cómo el sistema los procesa y si responde o los acepta. De esta manera podríamos ver si estamos como ante una vulnerabilidad de una SQL injection o una SQL injection o inyecciones a través de cualquier otro tipo de intérprete. También tendríamos este de Evil Villain, que este está enfocado más a la parte del cliente o más a la parte del frontend, y se encarga de determinar, por ejemplo, bueno, tanto Fuzzer como Evil Villain son add-ons o son plugins que han sido escritos por
algunos por la comunidad. Entonces, Evil Villain se encarga, por ejemplo, de ejecutar funciones dentro de la parte del cliente que podrían ser maliciosas y comprobar así, por ejemplo, si podríamos hacer un cross-site scripting. Es bastante bueno o bastante utilizado dentro de la parte de single page applications para frameworks como React, como Vue o por ejemplo frameworks como Angular, los cuales están como de tendencia en este momento. Entonces podríamos ver si a través de esto, a través de la manipulación del DOM dentro de la parte del cliente, pudieran inyectarse cierto tipo de scripts a través de JavaScript, por ejemplo, y ver si nuestra aplicación es vulnerable en ese sentido. Bueno, dentro de estos también tendríamos dentro de Security Misconfiguration configuraciones como malas de seguridad por defecto. Tendríamos, aparte de los scan rules que ya tenemos actualmente para este tipo, tendríamos los spiders y Ajax spiders, los cuales se encargan, por ejemplo, de bueno, los spiders son como los crawlers, por ejemplo, que utiliza Google, y se encargan de analizar como todas las URLs a las que responde nuestro servidor. De esta manera, esto podría formar parte de la information gathering también, al darnos acceso a una lista de todas las URLs a través de las cuales nuestro servidor está respondiendo. Entonces, y poder como ampliar nuestro rango de pruebas dentro de este tipo de spiders. De la misma manera, Ajax Spider se integra con Spider y podría utilizar, por ejemplo, bueno, podría utilizarse dentro de las single page applications también. Y de esta manera, en vez de enviarle solicitud tras solicitud, va a enviar este tipo de solicitudes a un router, por ejemplo, en el caso de React Router, un framework, va a enviarle a ver si este router responde con ciertas URLs para no estar enviando solicitudes a través de HTTP, sino que, bueno, las está enviando pero a través de JavaScript para no estar recargando una y otra vez, como sería el caso de cómo funcionan las single page applications. Tendríamos section comparison, tendríamos el access control testing también. Bueno, este último ya lo tocamos anteriormente y tendríamos, por ejemplo, el caso de HTTP sections, los cuales, bueno, podríamos observar acá HTTP sections, en los cuales se encargan de crear sesiones a través de cookies, por ejemplo, y poder autenticarnos a través de las, por ejemplo, de PHP sessions o J sessions, en el caso de Java, por ejemplo, justamente PHP Session ID, J Session ID, y poder como establecer a través de tokens configurados por defecto dentro de nuestro sitio o configurados por nosotros de manera dinámica, y poder estar como intercambiando de usuario a usuario a través de todo este tipo de sesiones enviados especialmente por HTTP. Bueno, vamos a saltar algunos también por cuestiones de tiempo. Tendríamos, por ejemplo, un token generator, el cual se encarga de, por ejemplo, generar tokens de tipo JWT, ver su funcionamiento, ver cómo responde nuestra aplicación ante este tipo de escenarios. Por ejemplo, si nos da, por ejemplo, no retorno forbidden, si estás aceptando este tipo de tokens, entre otros. Bueno, como ya hablamos anteriormente, Access Control Testing, estos pueden ser algunas de las herramientas que podríamos utilizar dentro de, por ejemplo, el escenario de Identification and Authentication Failure. Y bueno, tendríamos así como la mayoría de herramientas que podríamos utilizar junto con la paleta como de herramientas que nos trae ya por defecto OWASP como tal, entre los cuales tendríamos reportería, tendríamos un browser o tendríamos, por ejemplo, un browser que nosotros podamos seleccionar por defecto. En el caso tenemos ya configurado Mozilla, es a través del cual se va a crear el proxy y va a ser el intermediario, requests y responses, entre otro tipo como de funcionalidades que podrían ser realizadas y configuradas de manera manual o podrían automatizarse a través de scripts. Podríamos extenderlo a través de add-ons, entre otros. Considero que, bueno, como mencioné anteriormente, algo bastante importante es hacer uso de la documentación de WhatsApp, la cual se encuentra dentro de zapproxy.org, dentro de la parte de documentation, donde podríamos nosotros observar las features con las que se cuenta, y otro tipo de detalles como por ejemplo APIs,
los escenarios en los que se pueden utilizar, preguntas frecuentes que nosotros podemos tener, información acerca de, por ejemplo, esta aplicación de escritorio, cómo utilizarla, entre otros. ¿Ok? Muchísimas gracias. Eso ha sido todo y gracias por su atención prestada.